Buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde se encuentren. Bien, quiero darles las gracias por presenciar esta ponencia, la cual he llamado Nuevas formas de interacción y aprendizaje en red, un modelo multidimensional de la comunicación. En esta ponencia analizo cómo se han ido transformando los modelos de comunicación desde el modelo matemático de Sharon y Weaver a lo que estamos viendo hoy en día, que yo he llamado comunicación multidimensional. A partir de esto se trabajará toda la ponencia. Primero, en nuestra agenda haremos un pequeño resumen, los objetivos, hablaremos de los modelos de comunicación, los lineales, los multidireccionales, la transmedia storytelling y por último la comunicación multidimensional. ¿Quién soy? Soy un profesor investigador, conferencista y evaluador de temas en e-learning, comunicación digital, nuevos modelos comunicativos, marketing digital, social media marketing, nuevas narrativas digitales, digital storytelling. Estoy finalizando mi doctorado en educación en la Universidad del País Vasco. Soy docente universitario de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y del Colegio Mayor de Cundinamarca en Bogotá. Soy un apasionado de la tecnología, la comunicación y la educación, y creo que esta triada soportaría la transformación social que necesitamos en estas épocas. Primero hay que entender que la comunicación multidimensional es el soporte comunicacional del producto de mi tesis doctoral, que es un modelo didáctico comunicativo para el e-learning que he llamado Storytelling. Pueden encontrarlo en la mesa 2, en estas mismas jornadas, donde también lo presento para ustedes. Aquí quiero analizar y comenzar a analizar cómo la profundidad y la dimensionalidad de la comunicación se ha ido transformando desde una comunicación unidireccional lineal sin retroalimentación a una comunicación que trasciende estas dimensiones, porque ya las personas, ya los prosumers, como eran llamados para Van Toffer en la cuarta ola, comienzan a producir, a complementar, a crear nueva información, nuevas narrativas, en la cual se va generando un ecosistema comunicativo que se va ampliando para que logre, como diría Henry Jenkins, la spreadability, la propagabilidad, que es un término que va más allá de lo que nosotros conocemos como viralidad. La propagabilidad, la gente complementa, aporta, trasciende esta información. En la viralidad simplemente cogemos un objeto, una publicación, una información y la compartimos igual. Entonces yo creo que es interesante entender ese concepto de propagabilidad antes de iniciar todo lo que son nuestra temática de hoy. Entonces, primero analizaremos los modelos de comunicación que hemos conocido, que se han trabajado. Después estudiaremos a partir del comportamiento de los actores del proceso comunicativo, podremos plantear lo que es el modelo de comunicación multidimensional. Entonces, aquí es una frase súper importante que nos da Henry Jenkins en el 2003, en la cual nos dice que el cambio más significativo fue el paso del consumo mediático individual a uno personalizado y en red. Estamos hablando que ya no la comunicación no se trabaja uno a uno, sino que son mucho a muchos. Es un cambio importante a partir de todo lo que son las tecnologías de la información y la comunicación, las nuevas formas de comunicarnos, las plataformas sociales y todos estos modelos nuevos que han ido transformando el quehacer y la cotidianidad de las personas, tanto en la educación como en la vida social común y corriente. Aquí hay cosa importante que se debe aclarar, como decía Zygmunt Bauman, en la cual nos habla que en este momento donde nosotros tenemos la mayor cantidad de formas, de artefactos y de medios para comunicarnos, somos una sociedad que somos solitarios y que el tiempo es nuestro bien más preciado. No tenemos tiempo, la vida pasa demasiado rápido. Entonces lo primero que vamos a ver son los modelos lineales de comunicación. Los modelos lineales de comunicación, pues digamos los tres más importantes, que realmente vienen a ser dos, porque Laswell no nos da un modelo de comunicación como tal, sino nos muestra cómo sería la comunicación política para generar un impacto. Es un modelo cíclico que nos habla Laswell y fue la primera versión, la primera persona
que analizó desde un punto de vista académico y científico la comunicación, en este caso educación política. Ahí tenemos después a Shannon, que era un ingeniero electrónico, en el cual nos trabaja el modelo de comunicación lineal, que siempre nos han enseñado, donde lo más importante es la transferencia de datos. En el modelo de Shannon y Weaver, después Weaver se unió, lo importante son los datos, el emisor, el canal, el receptor y los datos. Siempre se buscó la integralidad de la transferencia de datos. Aquí no tenemos en cuenta ni la posición, ni las emociones, ni el contexto, ni del emisor, ni del receptor. Este modelo, que es conocido como el matemático de la comunicación, fue hecho para hacer comunicación entre máquinas y así se analizó. El siguiente es el modelo circular de Osborne-Schramm, en el cual tenemos una pequeña diferencia con el de Shannon. El de Shannon es totalmente direccional, el emisor va hacia el receptor y se acaba el proceso. Con Osborne y Schramm vemos que el modelo es cíclico y que hay una retroalimentación, que hay una nueva información que se transmite y donde el emisor codificador puede ser también receptor de codificador. Entonces los papeles se transforman. Es una comunicación más humana en la cual podemos ver cómo hay una retroalimentación y podemos ver cómo va transfiriéndose todo lo que es la comunicación. Estos son los tres, digamos, modelos de comunicación lineal básicos. Sé que hay más. Ahí tendríamos que ver, digamos, en otros casos el modelo de la aguja hipodérmica, el modelo de los mass media y un montón de cosas. Pero para entender lo que estamos tratando de explicar, son estos tres. Son importantes en el punto de vista del campo educativo porque así se ha trabajado un poco lo que es la comunicación en la educación tradicional. Cuando vemos el conductismo, es un modelo de Shannon y Weaver en el cual el maestro es el emisor, transmite el mensaje a un receptor que son los estudiantes, que son tratados como cajas negras en los cuales hay que llenarlos de conocimiento. De ahí viene la palabra alumno, que significa sin luz. Entonces el profesor era aquel que le daba la luz del conocimiento al alumno. Ya cuando estamos hablando un poco de constructivismo básico en los primeros inicios, podemos ver que es un poco como el modelo de Shannon, de Osborne y Schramm, en el cual hay una retroalimentación. ¿Sí? Entonces es una comunicación cíclica, una transmisión de información cíclica entre docente y estudiante. Y entre los dos van construyendo lo que nosotros llamamos como conocimiento. Después de los modelos lineales, tenemos unos modelos multidireccionales, que son más o menos cómo se ha ido trabajando lo que es la comunicación digital. En la primera imagen podemos ver cómo es el recorrido, cómo va trascendiendo una información a partir de diferentes medios, linealmente. Entonces aquí podemos ver que esta persona genera un contenido que lo publica en Facebook y en Instagram, en el cual comenzamos a ver toda la serie de interacciones que va generando entre su comunidad. Estas interacciones pueden estar dadas en me gustan o en compartir, que desde el punto de vista de un análisis comunicacional o de eficacia de la comunicación no son tan válidos. Aquí tendríamos que estar analizando cómo interactúa, cuántas personas participan, comentan, amplían la información, que es lo que he estado tratando de analizar en el modelo de la comunicación multidimensional. Tenemos demasiadas herramientas de comunicación, tenemos muchas plataformas sociales, las cuales fomentan y soportan este tipo de comunicación. Hay que tener en cuenta que en este punto de vista tenemos los que son los filotécnicos, ¿sí, no? Que son los que aman la tecnología y que creen que todo está muy bien, y en la cual dicen que estas herramientas o estas plataformas han ido transformando cabalmente y mejorando la sociedad y la comunicación. Tenemos por el otro lado los que no lo quieren, los que le tienen un poco de miedo, que podríamos llamarlos. Y en estos nos habla cómo estas plataformas han convertido en esclavos a los usuarios. Ahí tenemos el dilema de las redes sociales, tenemos las obras de José Van Dyck, que nos habla de la cultura de la conectividad y cómo esto nos ha llevado a procesos que no mejoraron la comunicación y han ido transformando la mentalidad de nuestros jóvenes y adolescentes y han ido
logrando o teniendo diferentes dificultades sociales a partir de las interacciones que se llevan a cabo en este universo digital. Entonces hay que siempre tomar los dos puntos de partida, hay que verlos, hay que analizarlos. En el caso de, digamos, de este trabajo, yo tomé la cultura de la cultura y la continuidad de José Van Dyck, que es una crítica a las aplicaciones y plataformas sociales, y también algo que me parece súper importante, que es la cultura transmedia, o la cultura de la colaboración, la cultura de Henry Jenkins, en el cual nos muestra cómo a partir de estas conexiones y de estas interacciones y plataformas, el conocimiento, las narrativas, todo se ha ido mejorando. Tenemos que buscar un equilibrio para lograrlo. También tenemos en la siguiente imagen, que es un modelo de comunicación digital del doctor Octavio Islas, en el cual él nos muestra cómo a partir de todas estas herramientas, de todos estos aparatos, artefactos, plataformas, hemos logrado tener una ubicuidad en la cual podemos estar con cualquier persona, en cualquier lugar, en cualquier tiempo. Eso es algo básico de estos nuevos modelos de comunicación, los cuales nos están logrando que estemos en todos lados, que podamos aprender de todos, que esta sea una aldea global, como decía McLuhan en los años 70 y 80, en la cual todo está conectado, toda la información está entre todos y todos podemos colaborar para una construcción de un futuro mejor. Aquí tenemos dos datos importantes en la que estamos con los avatares, los bots, la geolocalización, las experiencias de información, sentimientos, emociones y los diferentes dispositivos, interfaces digitales y pantallas. Estamos en un mundo en el cual vivimos entre pantallas. ¿Cómo lograr que estas pantallas nos ayuden a mejorar nuestra realidad? Tenemos que ser realidad virtual, virtualidad, en el punto de vista de que sería más digital que virtual, pero es algo bastante interesante, desde una ecología cultural sin precedentes hacia una nueva ecología cultural en la cual todas estas plataformas, todos estos elementos dinámicos se convierten en seres habitantes de este ecosistema digital de comunicación. A partir de todos estos análisis y de todos estos elementos, nace el concepto de Transmedia Storytelling. El Transmedia Storytelling, que fue por primera vez hablado o comentado por Henry Jenkins en el 2003, es un proceso comunicativo en el cual todos los elementos de una narrativa o de una ficción se dispersan en diferentes pantallas o diferentes canales de distribución con el propósito de generar una experiencia unificada y coordinada. La idea o lo ideal sería que cada medio contribuyera exclusivo. O sea, no repetimos información, no repetimos cosas. Cada medio complementa y amplía la idea original. Uno de los conceptos importantes para que esto sea Digital Transmedia Storytelling y no podamos hablar que es hipermedia o crossmedia, es que el usuario es partícipe en la construcción, ampliación y generación de estas narrativas. Si no tenemos al usuario, no tendríamos un digital storytelling o un transmedia, como se podría decir, sino estaríamos hablando de hipermedia o crossmedia, en la cual diferentes pantallas presentan la misma información sin participación activa de los usuarios. En ese punto pues también está Carlos Escolari, que nos habla de que transmedia e hipermedias son términos similares, pero yo me uno más al pensamiento de Henry Jenkins, en la cual los separa y los conceptualiza de una forma completa. El mejor ejemplo de todo este proceso de transmedia storytelling lo podemos ver en la película Matrix, en la trilogía original, en la cual vemos diferentes pantallas que van complementando la historia. Tenemos las 3 películas, tenemos los videojuegos, tenemos animaciones, Animatrix se llamaron, y tenemos cómics en los cuales vacíos en el guión, que podríamos llamarlos desde un punto de vista cinematográfico, son complementados o llenados a partir de estos diferentes elementos. Por ejemplo, está la historia del muchacho que espera a Neo en la segunda película, que nadie sabe de dónde apareció. Después él es el héroe, él es el que coge el robot y ayuda a proteger Sion, y en una historieta nos cuenta quién es él.
La otra versión que también es interesante, podemos ver cuando en la tercera tiene que tomarse la planta de electricidad para destruirla, está ahí Naomi, la capitana Naomi, y no sabemos qué pasó. Hay un videojuego en el cual el usuario es el comandante o el que dirige la operación para destruir este centro de energía, esta planta de electricidad. Entonces vemos cómo cada elemento se va complementando y va logrando que todo quede en un solo temática, que todo quede integrado. Otra cosa súper importante es cada elemento es autorreferencial. Quiere decir, no necesito ver ninguna película para entender la historia. Puedo jugar el juego, puedo ver los Animatrix o podría leer los cómics y entendería y lograría comprender el contexto y la narrativa y la historia que me están contando. Eso es otra parte fundamental de lo que es la transmedia, autorreferencial. Y otros 7 términos más, pues que en este momento y para esta ponencia, pues no vendrían al caso. Solamente es lo más importante. A partir de eso yo trabajo la comunicación multidimensional. Si se dan cuenta, esta gráfica es muy parecida a la anterior, con la diferencia que aquí podemos ver que tenemos profundidad. No solamente plano, es profundo. Aquí en Facebook, esta persona comparte un tema, ¿sí? Entonces tenemos periféricos que solamente le dan like. ¿Qué significa ese like? Ese like significa que les gustó, pero faltó algo para que participen o complementen o interactúen con la publicación. El like simplemente es me gusta. En cambio, podemos ver que acá esta personaje, le gustó tanto, le interesó tanto, que generó un video de YouTube y lo compartió. En esto estamos hablando de la profundidad. En el momento en que ella profundiza la temática que tenemos acá y nos lleva a la generación de un video de YouTube, complementando, criticando, contradiciendo la información original. Eso es lo que yo llamo una comunicación multidimensional, que está generando una profundidad en la producción de narrativas, de información, en la creación de esta información, generando interacciones complejas entre individuos, generando todo un ecosistema digital que no es plano, tiene profundidad, tiene diferentes elementos. Tenemos personas que están en la periferia, que puede ser que les guste o que no les guste. Tenemos personas que están participando activamente, construyendo nuevas narrativas, nuevos productos, por ejemplo un Pinterest, una imagen en Instagram, una publicación en Twitter. Entonces vamos a ver cómo va generando y cómo esta información se va propagando. Esto es lo que hablamos de propagabilidad según Jenkins. Se va propagando, transformando, creciendo, fortificándose y no simplemente quedándose en una sola temática o en un solo elemento que fue el inicial. Cuando yo llego a esta imagen de Instagram que ha recorrido todos estos elementos de todas estas partes, podemos entender que esta información complementa esta, no es la misma. Se ha ido transformando, logrando que sea distinta, que sea más grande, más completa, a partir de toda esta comunidad que podríamos llamarla de fandom, ¿sí? Porque están unidos por algo súper importante, que es algo que no se analiza, que no se ve en el punto de vista educativo, que son la pasión, los gustos y afinidades de las personas. La comunicación multidimensional está dada entre gustos y afinidades, porque la gente se une por eso. Cuando estamos analizando el término red social, la red social es una reunión de personas que están integradas o reunidas a partir de gustos, afinidades, de cosas que los unifican. No como, digamos, en algunos casos las redes sociales digitales, en las cuales muchas veces no hay afinidades, son conocidos, son amigos, entre comillas. Por eso yo siempre he hecho la analogía, hace mucho tiempo escuché que ser popular en Facebook es como ser rico en Tío Rico o en Monopolio. Es una ilusión bastante interesante que ha ido transformando la mente de los jóvenes y que debemos ver cómo logramos cambiar ese chip. Entonces, a partir de toda esta gráfica, de todos estos elementos, generé el modelo de la comunicación multidimensional, que está basada en un trípode, que son la comunidad, los gustos y afinidades y los contenidos.
cada punto es importante, es un elemento cíclico que va girando, va rotando y nos va transformando. A partir de los gustos y afinidades, yo genero o me integro a una comunidad. Y es a partir de esta comunidad, que podríamos llamarla fandom, comunidad de investigación, comunidad académica, depende para qué lo queramos trabajar, es que yo comparto, complemento, participo, investigo sobre los temas en mi comunidad. Estos contenidos los profundizo, los complemento y los sigo generando. ¿Para qué? Para lograr que las personas que están en la periferia, que no son actores, partícipes activos de nuestra comunidad, se integren. Por eso volvemos a gustos y afinidades y volvemos a tener el mismo ciclo. Estas personas que están en la periferia ingresan a este gusto, afinidades y a esta comunidad, y a partir de ellos el ciclo se reinicia. Entonces es bastante interesante cómo podemos analizar y entender estos nuevos procesos comunicacionales que han hecho que esta sociedad y esta realidad sea distinta. A partir de todos estos elementos generé el modelo de educomunicación o didáctico comunicativo, que es el storytelling, en el cual todo lo que es la actividad o todo lo que es el proceso didáctico está basado en la triada gustos, afinidades, PLES, comunidades de aprendizaje, nodos de aprendizaje, ecosistemas digitales de aprendizaje. Los invito a que lo vean, está en la mesa 2, ahí está el video, y ahí también explico más a profundidad lo que es el storytelling hacia un ecosistema de enseñanza-aprendizaje digital. Este análisis es básico para comprender todo lo que tenemos nosotros con nuestros jóvenes, nosotros profesores, nosotros la generación X, que crecimos en los 80 y en los 90, la generación que vimos cómo se transformó el mundo a partir de lo digital, pero que todavía no hemos entendido estos procesos. Hay profesores que no han entendido los procesos comunicativos y creen y piensan que todavía son los dueños de la verdad. Estamos inmersos en un océano lleno de conocimientos, y nosotros los docentes debemos transformar el chip y pensar que dejamos de tener la información. Ahí tenemos lo que nos dice George Siemens en Conociendo el Conocimiento, la base fundamental del conectivismo, es que esa información salió de las instituciones, salió de las personas. La información, el conocimiento se encuentra en USBs, se encuentra en CDs, se encuentra en todos estos elementos que nos han ayudado a transformar. Tenemos un universo complejo, lleno de conocimiento, en el cual, con la nueva irrupción de la inteligencia artificial a partir de ChatGPT y de todos estos elementos de OpenAI y sus competidores, van a transformar mucho más la educación. Entonces tenemos que entender cómo se comunican estas personas, nuestros estudiantes, nuestros jóvenes, las futuras generaciones, y a partir de eso ver cómo podemos articular e integrar la tecnología en sus procesos formativos, en sus procesos comunicativos, y cómo nosotros podemos integrarla a nuestros procesos investigativos y de comunidades académicas. Por eso invito a las personas, a todos los participantes en estas jornadas, para que nos integremos, generemos comunidades académicas, hagamos investigación, sigamos entendiendo estos procesos y logremos generar nuevas formas, nuevos modelos, romper los paradigmas para hacer lo que nos hablaba Thomas Kuhn en su libro de Revoluciones Científicas, una nueva revolución del conocimiento, una nueva revolución científica para mejorar los procesos investigativos, para mejorar y transformar nuestra realidad. Muchas gracias.